Buenos días a todos, muchas gracias por asistir. Y bueno, hoy estamos aquí, yo soy Adrián para quien no me conozca y estoy con mi compañera Blanca y Andrea. Y vamos a hablar sobre la biotecnología negra, que es básicamente el uso de esta disciplina con fines ilícitos. En este contexto nos vamos a centrar en lo que son armas biológicas. Entonces, sin más dilación, me gustaría preguntarle a Blanca que qué es un arma biológica. Pues bueno, las armas biológicas son principalmente organismos patógenos que se utilizan con fines bélicos y pueden ser bacterias, virus, hongos o incluso toxinas. Podemos pensar que solo afectan a los seres humanos, pero esto no es así porque también pueden afectar a las plantas o a los animales. Y es verdad que estos causan enfermedad, que obviamente puede ser más o menos grave. Lo que pasa es que también pueden causar el fallecimiento. Y una de las cosas más peligrosas de estos es que son invisibles. O sea, yo a simple vista no puedo ver que estoy usando un arma biológica. Y eso hace incluso más difícil que se puedan detectar inmediatamente. Y bueno, a lo mejor nos preguntamos a lo largo de la historia, cuáles se han considerado, qué organismos se han considerado como armas biológicas. Algunos, por ejemplo, son la viruela, la peste bubónica o el anthrax, que puede ser que os suenen. En este contexto, a mí me gustaría saber ¿cómo es que se diseminan? ¿Se pueden usar realmente en un conflicto? ¿Es factible? Sí, pues la verdad es que tenemos diferentes formas de dispersar un agente biológico. Una de las más comunes sería liberarlo directamente al aire. Entonces esto queda diseminado por el aire, entonces las personas lo podemos inhalar directamente. Otros métodos sería directamente contaminar alimentos o contaminar el agua. Y luego, por último, también se puede contaminar, se puede directamente sobre las áreas muy pobladas, se pueden esparcir estos agentes biológicos. Y es que, claro, lo que hace tan importante y tan peligroso las armas biológicas es que no requieren de tan grande infraestructura como lo puede requerir un arma convencional. Entonces, una persona lo puede transportar de forma secreta sin que nadie se entere y entonces esto luego lo libera y causa problemas importantes y sobre todo a largo plazo. Y sobre esto que estás hablando, ¿conoces algún caso que haya sucedido en la realidad? Sí, mira, el caso del anthrax que nombrabas tú, sucedió que en 2001 un científico de Estados Unidos le envió a las sedes de información de Estados Unidos, les envió por correo postal unas esporas del anthrax que vienen de una bacteria y directamente se las envió a ellos por una carta y entonces cuando lo abrieron estas personas, digamos, por no decir otras palabras, que tuvieron importantes efectos en ellas. Me parece bastante importante esto justo que estaba diciendo Andrea, porque siempre es interesante saber un poco la historia que hay detrás de todo esto. Y me gustaría preguntarte a ti, Adrián, si sabes más o menos cuándo se ha empezado a utilizar la biología o estos organismos se empezaron a pensar para usarlos con fines bélicos. Sí, al final es muy interesante, al igual que ocurre con muchos otros usos de la biotecnología, como puede ser la elaboración de pan o de queso u otros fermentados, pues es muy antiguo, o sea, nos podemos remontar a la Grecia clásica, donde ya se usaban este tipo de biotecnología negra cuando se catapultaban cadáveres a ciudades que se estaban asediando, o también en el caso de los hititas, que son un pueblo de Oriente Próximo de 1300 a.C., que también usaban carneros infectados para atacar a sus enemigos, entonces es bastante antiguo. Pero, perdón que te corte, durante la Segunda Guerra Mundial no fue cuando se inventó la primera bomba atómica. ¿Sucedió algo parecido con las armas biológicas? Pues sí, o sea, durante los periodos bélicos, Primera y Segunda Guerra Mundial sobre todo, sí que es cierto que lamentablemente hay un montón de desarrollo tecnológico y no es menos en el caso de este tipo de armas. Sobre todo con los últimos avances en microbiología que se dieron en la época, Japón desarrolló numerosos programas, como por ejemplo el UNIT 731, que lo que hacía era experimentar con prisioneros de guerra con este tipo de agentes. Y la Unión Soviética, por ejemplo, también hizo experimentos de este tipo con la viruela. Hay un caso más que es en Estados Unidos, que sí que se le acusa de atacar a los cultivos y ganado de Cuba durante la Guerra Fría para intentar desestabilizar la economía del país. Y claro, me surge la duda, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue un conflicto bastante impactante globalmente, ¿no hubo algún tipo de medida o algún tipo de acuerdo para intentar
que pues estos organismos no se sigan utilizando o regularlos. Sí, justamente por eso se lo preguntaba a Adrián, porque después de la guerra es cuando empezó a haber más conciencia realmente de los peligros de las armas biológicas. Entonces, esto llevó a los países a firmar lo que se conoce como la Convención sobre Armas Biológicas, que básicamente es un tratado internacional en el que se prohibía la producción, el desarrollo y el almacenamiento de las armas biológicas. Entonces, claro, si tú no tienes una manera de controlar si esos países realmente están cumpliendo con lo que dice la Convención, pues la verdad es que no vas a cumplir los objetivos de esto, y esto es un problema. Y relacionado con lo que dijo Adrián, se sabe que en la Unión Soviética, después de haber firmado ese tratado, ellos siguieron sus investigaciones en secreto, y lo mismo pasó con Irak durante los años 80 o 90. Hicieron como un programa secreto para hacer sus investigaciones sobre la biotecnología negra. Entonces, acabaron con tal cantidad de esporas, de toxinas botulínicas, de aflatoxinas. Todo esto lo almacenaron en misiles y en bombas para luego soltarlo y causar graves y importantes daños a la población. Claro, es muy interesante lo que cuentas. Al final se tiene que intentar regular, pero realmente es muy complicado hacerlo. ¿Esto es realmente efectivo? ¿Se ha llegado a poner en práctica este tipo de convenios? Sí, que se acuerdo. Bueno, pues como dice Andrea, pues me parece muy importante que esta convención exista. Obviamente siempre es un paso al frente en lo que es la cooperación entre países. Y es obviamente muy relevante, pero claro, es lo que dice Andrea, si no tenemos mecanismos robustos como para que verdaderamente se sepa si no hay alguien que está haciendo uso de estos, a lo mejor es eso lo que tenemos que mirar. También me parece relevante el avance que ha habido en la ingeniería genética, porque claro, con herramientas como ahora conocemos el CRISPR, que yo puedo editar genéticamente un organismo, básicamente, y de forma bastante rápida. Esto, claro, puede ser un avance para la ciencia, pero se puede convertir también en ten tu organismo patógeno a la carta, lo cual pues, puede ser muy grave si lo utilizan estados, pero incluso grupos no gubernamentales puede ser incluso peor. La verdad es que es preocupante, pero también tenemos que tener en cuenta que los laboratorios siguen unos estrictos protocolos de bioseguridad. Y luego, por ejemplo, organizaciones como la OMS o la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, estos también se encargan de controlar que no hayan estas amenazas. Pero sí que es verdad que creo que sigue faltando un control más global de toda la situación. Al final, pues lo cierto es que nadie sabe lo que va a pasar mañana. El futuro es incierto, ¿no? Al final la biotecnología no deja de ser una herramienta muy poderosa que, al igual que se puede usar para obtener grandes beneficios, pues también se puede usar para causar gran perjuicio. Sin embargo, yo pienso que sí que hay luz al final de todo esto y que la clave está en los acuerdos internacionales y regular correctamente la investigación científica para realmente alcanzarlo. Sí, correcto. Yo creo que falta una cooperación internacional, que es muy importante, las regulaciones estrictas y estar siempre pendiente y de controlar que no hayan estas amenazas. Porque la verdad es que, y ya para finalizar, sería una pena que un avance tan importante como es la ciencia y la biotecnología acabe realmente en las manos equivocadas y pueda causar importantes daños, la verdad. Bueno, chicos, me ha encantado compartir este tiempo con vosotros. Obviamente esta ha sido una conversación bastante interesante y que incita a la reflexión, porque es un tema, como ya bien decís, la ciencia obviamente puede ser una herramienta para el progreso y para la paz, pero tiene que estar bien regulada, porque siempre existen caras oscuras. Entonces, pues nada, a los oyentes que habéis venido, damos las gracias porque habéis estado aquí con nosotros escuchando nuestro podcast sobre la concienciación sobre el uso de las armas biológicas. Y como esto va a estar grabado en YouTube, pues si os ha gustado el tema lo podéis compartir y si tenéis cualquier duda, pues lo podéis poner en comentarios y os contestaremos. Y ya para cerrar, simplemente voy a lanzar una breve reflexión al aire para que cada uno penséis en vuestra cabeza. Y es que muchas veces se ha oído que el caso del COVID fue un uso de la biotecnología negra. ¿Qué pensáis vosotros al respecto? Y nada, nos vemos a la próxima.